Mai siempre había creído que lo tenía todo bajo control. Su sonrisa elegante y su tono dulce eran sus armas más afiladas. En su mente, ninguna mujer de origen humilde como Tuna podía competir con ella, y mucho menos ganar el corazón de un hombre como Alex. Pero lo que Mai ignoraba era que el amor, cuando es verdadero, tiene la fuerza de romper los muros más altos. Aquella tarde, Mai caminó con paso seguro hacia la mansión de la familia Nguyen. En su bolso llevaba documentos, fotografías y palabras cuidadosamente preparadas. Su objetivo era claro: sembrar la duda en el corazón de Ellen, la madre de Alex, una mujer poderosa, temida en los círculos empresariales, y cuya aprobación significaba todo en la vida de su hijo. Al llegar, fue recibida con la cortesía fría de los sirvientes. Ellen la esperaba en el jardín, rodeada de orquídeas blancas, con una calma que imponía respeto. Mai inclinó la cabeza con una mezcla de humildad fingida y soberbia escondida. «Señora Ellen», dijo con voz suave, «vengo a hablarle de algo que, creo, podría dañar el nombre de su familia». Ellen la miró con curiosidad contenida, sin dejar entrever emoción alguna. «Te escucho». Mai respondió con serenidad. Y entonces comenzó el juego de palabras. Mai habló de rumores, de secretos, de supuestas mentiras que Tuna había ocultado. Exageró detalles. Inventó otros, pintando a la joven como una oportunista. Mientras hablaba, observaba con atención el rostro de Ellen, buscando una señal, una grieta en su expresión imperturbable. Pero la mujer mayor permanecía en silencio. Solo el suave tintineo de las tazas de té interrumpía aquel momento tenso. Mai sonrió para sí. «Ya está», pensó. «He logrado plantar la semilla de la desconfianza». No podía imaginar que, en ese mismo instante, Ellen no estaba pensando en las palabras que oía, sino en la sinceridad que había visto tantas veces en los ojos de Tuna. Esa joven, con su humildad y ternura, había tocado algo profundo en el corazón de la madre que siempre había sido fuerte, pero también solitaria. El viento movió las hojas del jardín y con ellas las palabras de Mai se dispersaron en el aire. Ellen levantó la mirada y dijo con calma: «Mai, gracias por venir. Siempre es importante conocer diferentes puntos de vista». Mai interpretó esas palabras como una victoria. Se marchó con el corazón lleno de confianza, convencida de que había ganado. Pero Ellen, al verla alejarse, pensó con tristeza: a veces, la maldad se disfraza de preocupación. Y la verdad solo se revela cuando el corazón sabe escuchar. Esa noche, Ellen no pudo dormir. Las palabras de Mai resonaban en su mente como un eco insistente, pero algo en su interior le decía que no encajaban. Se levantó. Caminó lentamente por el pasillo silencioso de la mansión y se detuvo frente a la ventana del estudio de Alex. Desde allí, podía ver la ciudad iluminada, inmensa y fría. Igual que la soledad que había rodeado su vida durante años. Recordó el día en que conoció a Tuna por primera vez, una joven de mirada sincera, nerviosa, pero con una bondad que no necesitaba demostrarse. No tenía joyas ni vestidos caros, solo la calidez de quien ama sin esperar nada a cambio. Ellen había visto muchas mujeres acercarse a su hijo por interés, pero Tuna, ella era diferente. A la mañana siguiente, Ellen decidió actuar. Sin decir nada a Alex, comenzó a investigar discretamente. Habló con empleados, revisó documentos, escuchó rumores que circulaban por la empresa. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar de una manera que no esperaba. Una de las secretarias, con voz temblorosa, le confesó: «Señora Ellen,
La señorita May ha estado manipulando información. Dijo que lo hacía por el bien del señor Alex, pero, creo que solo quería perjudicar a la señorita Tuna. Ellen sintió un nudo en el pecho. Todo lo que había oído la noche anterior empezó a tener otro significado. No era preocupación lo que movía a May, sino envidia. Envidia de no haber sido elegida, de no haber recibido ese amor puro que ni el dinero ni la ambición pueden comprar. Más tarde, Ellen se dirigió a la empresa sin avisar. Entró en el despacho de May, quien se quedó helada al verla. Señora Ellen, qué sorpresa, balbuceó May, intentando recuperar su sonrisa habitual. Ellen se acercó lentamente, con una serenidad que escondía una fuerza implacable. He venido a ver con mis propios ojos, dijo con firmeza, lo que las palabras no pueden esconder. Sobre la mesa, vio carpetas con copias de correos manipulados. Documentos que probaban la falsedad de las acusaciones contra Tuna. Ellen los tomó en silencio. May intentó explicar, justificar. Pero su voz se quebró bajo la mirada penetrante de aquella madre que ya no dudaba. May, dijo Ellen finalmente, con una calma que dolía más que los gritos. Hay algo que tú nunca entendiste. No se necesita poder para ser fuerte, ni riqueza para ser digna. Y Tuna tiene ambas cosas, aunque tú no lo veas. May quedó en silencio, temblando. Por primera vez, comprendió que había subestimado no solo a Tuna, sino también a la mujer que ahora la miraba con una mezcla de decepción y compasión. Esa noche, Ellen volvió a casa decidida. Su corazón, antes lleno de dudas, ahora ardía con una certeza nueva: protegería a Tuna, no solo por amor a su hijo, sino porque, en lo más profundo, sentía que esa joven merecía su confianza más que nadie. El sol de la tarde entraba por los ventanales del comedor principal, iluminando los rostros tensos de quienes se encontraban allí. Alex, confundido por los rumores que había escuchado, miraba alternativamente a su madre y a May, que fingía estar herida y vulnerable. A un costado, Tuna permanecía en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada baja, intentando ocultar la tristeza que la invadía. Ellen entró en la habitación con paso firme. Su presencia imponía respeto. Vestía con elegancia, pero lo que más destacaba en ella era la serenidad de alguien que había tomado una decisión inquebrantable. Madre, dijo Alex, levantándose. May acaba de decirme que... Ellen levantó una mano, pidiendo silencio. No hace falta que digas más, hijo. Hoy, por fin, hablaré yo. May tragó saliva. Intentó mantener su sonrisa amable, pero sus dedos nerviosos delataban su inquietud. Señora Ellen, si he dicho algo, fue solo porque me preocupa el bienestar de su hijo, murmuró. Ellen la observó por un largo momento antes de responder. ¿Preocuparte? Repitió con voz suave, pero cargada de significado. He leído tus correos, May. He visto los documentos que manipulaste, las mentiras que sembraste. No fue preocupación lo que te movió, fue ambición. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj del salón. Tuna alzó la mirada, sorprendida. No podía creer que aquella mujer, que una vez la había mirado con desconfianza, ahora hablara por ella. Ellen continuó, dirigiéndose ahora a su hijo: Alex, yo también dudé. Pensé que Tuna no era adecuada para ti, que su mundo y el tuyo no podían unirse sin dolor. Pero estaba equivocada. Hizo una pausa y su mirada se suavizó al posarse en la joven. Ella no te busca por tu dinero ni por tu apellido. Te ama con una pureza que rara vez se ve. Y eso, hijo mío, es algo que ni el poder ni las apariencias pueden dar.
Alex sintió un nudo en la garganta. Miró a Tuna, que apenas podía contener las lágrimas. Mai, en cambio, se levantó abruptamente. No puede ser. ¿Usted está siendo engañada?, exclamó con desesperación. Ellen no levantó la voz, pero sus palabras cortaron el aire como una espada. No, Mai. La que engañaba eras tú. Mai retrocedió un paso, sin poder responder. Por primera vez, comprendió que había perdido no solo el favor de Alex, sino también el respeto de la mujer más poderosa que conocía. Ellen se volvió hacia Tuna, y en un gesto inesperado, tomó sus manos. Perdóname, hija, dijo con una ternura que nadie esperaba. A veces el miedo nos hace ciegos. Y la sociedad nos obliga a juzgar antes de comprender. Pero hoy entiendo que tú eres la persona que realmente hace feliz a mi hijo. Las lágrimas de Tuna cayeron sobre las manos de Ellen. Alex se acercó y las abrazó a ambas. Por primera vez, madre e hijo estaban del mismo lado. Y ese lado era el amor. Mai los observó, derrotada, mientras su mundo de mentiras se derrumbaba silenciosamente. El silencio que quedó tras las palabras de Ellen pesaba como una losa. Solo se escuchaba el suspiro entrecortado de Tuna, que aún no sabía si debía creer lo que estaba viviendo. Mai, con el rostro pálido, miraba a su alrededor buscando una salida. Aquella mansión, que antes la hacía sentirse poderosa, ahora se le antojaba fría y ajena. Señora Ellen, intentó hablar, su voz temblorosa, usted no entiende, yo solo quería. Ellen la interrumpió con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Lo que querías era comprar sentimientos con dinero, Mai. Pero el amor no se negocia. Se gana con el alma, no con la ambición. Mai bajó la cabeza. La máscara que siempre había llevado se rompió en 1000 pedazos. Tal vez sí me equivoqué, susurró, con los ojos vidriosos. Solo quería tener lo que ella tiene, que él me mirara como la mira a ella. Sus palabras fueron un lamento más que una confesión. Ellen la observó unos segundos, luego se acercó despacio. Mai, aún estás a tiempo de empezar de nuevo. Pero lejos de nosotros. No con rencor, sino con dignidad. Mai asintió sin decir palabra. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró para mirar a Alex por última vez. Cuídala, dijo en voz baja. Ella tiene lo que yo nunca tuve, un corazón sincero. Y se fue, dejando tras de sí un eco de arrepentimiento que resonó por toda la casa. Alex miró a su madre, aún sorprendido por lo que acababa de ocurrir. Madre. No sé cómo agradecerte, dijo con emoción contenida. Ellen sonrió levemente y le puso una mano sobre el hombro. No tienes que agradecerme, hijo. Solo prométeme que nunca dejarás que el orgullo o las apariencias destruyan lo que realmente importa. Luego se volvió hacia Tuna, que aún estaba temblando. ¿Y tú, hija? Ven aquí. Ellen abrió los brazos y la abrazó con ternura. Tuna se aferró a ella, rompiendo finalmente en llanto. Era el abrazo que había anhelado desde hacía tanto tiempo, no el de una suegra poderosa, sino el de una madre que, al fin, la aceptaba con el corazón. Bienvenida a la familia, Tuna, susurró Ellen. Desde hoy, no estás sola. Alex las observaba con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, comprendió que la lucha había terminado, que el amor y la verdad habían vencido a la mentira. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Y en ese atardecer tranquilo, 3 corazones,
que antes estaban divididos, latían al mismo ritmo por primera vez. Los días siguientes trajeron una calma que todos necesitaban. La casa, que antes estuvo llena de silencios y miradas desconfiadas, ahora se llenaba de risas suaves y conversaciones sinceras. Tuna ayudaba a Ellen en el jardín, aprendiendo de ella pequeñas cosas, como cuidar las flores, cómo preparar el té que a Alex le gustaba desde niño. Entre ambas se formaba un lazo invisible, tejido con respeto y cariño verdadero. Alex, por su parte, observaba desde la distancia, con una sonrisa serena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba en equilibrio. No había máscaras, ni secretos, ni miedo. Solo amor. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, Ellen se acercó a Tuna y tomó su mano. Gracias por quedarte, hija. No todas habrían tenido el valor que tú tuviste. Tuna sonrió, con los ojos humedecidos. Gracias a usted, señora Ellen, por creer en mí, cuando todo parecía perdido. Ellen negó con la cabeza y la abrazó con fuerza. Ya no me digas, señora Ellen. Llámame, mamá. Aquel momento lo cambió todo. Alex, al verlas, sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda. Se acercó y las rodeó a ambas con los brazos. El pasado quedaba atrás, las lágrimas, las mentiras, los miedos. Frente a ellos, el cielo se teñía de un color naranja cálido, como si el universo mismo celebrara su reconciliación. Tuna, entre los brazos de quienes ahora eran su verdadera familia. Cerró los ojos y pensó, a veces, la vida pone a prueba el amor, pero cuando es sincero, siempre encuentra el camino de regreso. ¿Y así? Entre sonrisas y promesas silenciosas, comenzó una nueva historia, una donde el amor, por fin, venció al orgullo y al dolor.